porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos, como siempre, reflexionando ya este exordio, es decir, la parte de la exhortación final también que nos deja el autor sagrado del libro de Levítico. Un libro para mí sinceramente muy lindo porque reflexiona sobre un camino que al final de cuentas el autor sagrado y a la comunidad le hace pensar, reflexionar y decir, bueno, cómo nosotros tenemos que vivir, cuáles son las reglas y cuáles son los mandamientos que verdaderamente el Señor nos invita a poner en práctica. Y este es el elemento fundamental. Esto nosotros lo podemos hacer solamente cuando tenemos un encuentro personal con el Señor. Cuando hay un encuentro personal con Dios, de por sí, entonces uno se lanza hacia la comunidad, tiene el deseo, ¿verdad?, de mejorar, de traer los elementos positivos de eso que significa el religarse, para un religarse con Dios, una religión, es decir, encontrar los valores de la felicidad, las propuestas que el Señor nos da y que nos va a ayudar a realizarnos dentro de nuestra dignidad, dentro de nuestra propia realización, ¿verdad?, como personas. ¿Para qué fuimos creados? Y ahí entonces comienza todo ese pensamiento y esa reflexión. Y bueno, eso es lo que nos propone ahora el libro del Levítico al final, en estos dos capítulos 26 y 27, cerrando y exhortándonos. Comenzaba diciendo justamente en el 1 y en el 2 que el centro de todo es Dios. Entonces, no dejarse llevar por los ídolos, no dejarse llevar por los falsos dioses, no dejarse llevar por las nuevas propuestas que al final de cuentas solo nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos y no a abrirnos a nuestros propios hermanos, no a abrirnos a las personas de la comunidad que nos necesitan. Bueno, nosotros estamos leyendo el 26 y queríamos seguir siempre bajo este condicional, porque aquí nos habla de la palabra maldición, decíamos, pero explicábamos también que la maldición es más bien como una consecuencia de nuestras mismas acciones, porque ñande yarame baite ñande pei por mía ya yepoyai hanguansha ya yapohanguansha. Pero después el Señor te dice, bueno, si nosotros estamos viviendo así o si nosotros estamos realizando todo esto, pero no llegamos al caracú, al centro de una verdadera bendición o felicidad, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, tenemos que mirar, porque estas son siempre consecuencias de nuestras acciones, consecuencias de nuestras acciones. La religión no es una cuestión mágica, la religión es verdaderamente entrar dentro de sí mismo, conocerse a sí mismo, y desde el conocernos a nosotros mismos le conocemos a Dios. Y desde ahí entonces nos proyectamos y desde ahí entonces podemos entender cuál es la propuesta de un Dios que nos quiere para que seamos felices. ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir? ¿Cuáles son entonces sus reglas y sus mandamientos, verdad? Pensado nuestro caminar, nuestro obrar, nuestro ser antropológicos, hombres, ¿verdad? Pensarlo desde Dios. Valores, criterios que vienen desde Dios. El versículo 27 de este capítulo 26 dice, y si a pesar de eso no me obedecen y continúan contrariándome, yo los trataré con indignación y los reprenderé severamente 7 veces más a causa de sus pecados. Siempre ya hemos explicado la cuestión del número 7. Cuanto mañande, cada vez siempre las cosas van empeorando, ¿verdad? Entonces, por eso que siempre nos llama a la conversión. El número 7 significa eso.
O sea, Johanna y rayo, ¿verdad? 7 veces más te está diciendo. Una forma, es un lenguaje literario para explicarnos eso. El 28 nos dice: ustedes comerán la carne de sus hijos y de sus hijas, y yo destruiré sus lugares altos, derribaré los altares donde ofrecen incienso, y arrojaré los cadáveres de ustedes sobre sus ídolos inertes. Imagínense, entonces aquí, comer la carne de sus hijos. Ciertamente aquí detrás podemos decir que hay también tal vez un cierto canibalismo, ¿verdad? Incluso hay un artículo muy interesante, estudio dentro del Antiguo Testamento, dentro de la religión cananea, ¿verdad? Incluso el sacrificio de los hijos, comer la carne de los hijos. Bueno, en fin, son elementos que van apareciendo. Parece que había en ese tiempo algún elemento también de canibalismo en aquella región, la parte centro-norte, ¿verdad?, de Galilea. Bueno, pero en fin, todo esto hará que se destruya nuestra propia familia, cuanto más vamos detrás. Y esto es interesante porque mira que esto no ha desaparecido. Hay muchas religiones que dicen que, por ejemplo, no hay que hacer transfusión de sangre, que no hay que hacer esto, que no hay que hacer aquello. O sea, son elementos muy, entonces, superficiales de buscar, en todo caso, la dignidad y buscar lo más elemental y fundamental del hombre, de la persona, salvar la vida, etcétera, etcétera. Y entonces nos quedamos en cuestiones mágicas o en tabúes, ¿verdad? Tabúes. El Señor lo que quiere es nuestra felicidad. Lo que el Señor quiere de nosotros es que hagamos un camino de diálogo, de encuentro, de fraternidad, de ayuda, siempre hacia la comunidad. Salvar la vida, eso es lo más importante, salvar al hombre como tal. Y después dice, les tendré aversión, de nuevo, ¿viste? Les tendré aversión. Es decir, cuáles son las cosas que el Señor no acepta totalmente en la vida del hombre. Convertiré sus ciudades en ruinas, asolaré sus santuarios y ya no me aspiraré el aroma de sus sacrificios. Todos son elementos cultuales, elementos dentro de una tradición, elementos dentro de la religión. Pero estos son, evidentemente, así como nosotros lo estamos leyendo y lo estamos viendo, nuestra interpretación, convertiré sus ciudades en ruinas, que ya más o menos dijimos, pero desde la bendición como una cosa positiva, aquí nos habla como una cosa negativa. O sea, la destrucción de nuestras ciudades, la destrucción de nuestras naciones, la destrucción de las personas de por sí. ¿De dónde viene? Y viene desde aquí. Cuando no hay un compromiso, cuando no hay un crecimiento educacional, cuando la persona no hace un camino serio, ¿verdad? Entonces, claro, sus ciudades se convertirán en ruinas. Ya no somos capaces de afrontar el mal, ya no somos capaces de luchar contra todo aquello que es adversidad ante choques, ¿verdad? Sufrimientos, encuentros, peleas, ¿verdad? Nosotros ya no estamos preparados, dice Obea. Entonces por eso vienen las ruinas. Nos arruinamos, ya no hay crecimiento, ya no hay nada. Devastaré la tierra hasta tal punto que sus mismos enemigos quedarán espantados cuando vengan a ocuparla. Hasta los enemigos, imagínense, ellos que estaban deseosos de ocupar esta tierra, estar en esta tierra. Pero dice, yo mismo me ocuparé de destruir antes que los propios enemigos. Los propios enemigos que vienen con entusiasmo se van a quedar sorprendidos. Imagínense. Entonces, queridos hermanos, vamos a seguir enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Tu presencia es como un manantial de agua viva que fluye sobre mí. Un fuego ardiente que reaviva y quema mi existir. Derrama tu gracia, bendita presencia.
incienso que se quema y eleva mi oración. Derrama tu gracia, bendita presencia, resguardo de mi alma. Quiero alabarte y derrama tu gracia, bendita presencia, resguardo de mi alma. Quiero alabarte por la Rey de reyes, Señor de señores, Rey de la creación, todopoderoso, Cristo Rey, Cordero de Dios, vida de verdad, Príncipe de paz. Derrama tu gracia, bendita presencia, resguardo de mi alma. Quiero alabarte y derrama tu gracia, bendita presencia, resguardo de mi alma. Quiero alabarte por la eternidad. Quiero alabarte por la eternidad. Este es el gran homenaje del Vaticano al genio Rafael para recordar los 500 años de su muerte. Durante una semana podrán verse estos 12 espectaculares tapices expuestos en el lugar exacto para el que fueron ideados, la Capilla Sixtina. Siamo nel primo A Rinascimento. principios del Renacimiento, en 1515, el hijo de Lorenzo de Medici, León X, que llevaba 2 años como papa, tuvo la idea de pedir a Rafael, el pintor de la corte pontificia, que además de terminar las decoraciones de su residencia, completara el maravilloso mensaje catequético de la Capilla Sixtina, que era la capilla principal de su palacio. L'idea era di inserirsi nella Cappella La idea era completar el mensaje religioso de la Capilla Sixtina en algunas paredes en las que se habían dibujado cortinajes en tiempos de Sixto IV. Se completó el mensaje porque las obras pasaban del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ahora se añadían los Hechos de los Apóstoles, que corresponden a la difusión del Evangelio. Durante 13 horas, expertos de los museos vaticanos trabajaron minuciosamente para colgar estas obras delicadísimas, como habría hecho el propio Rafael. Un'emozione incredibile, devo dire, eravamo. Fue muy emocionante. Trabajamos muchos del museo. Ha sido una obra coral. No podíamos creérnoslo porque los tapices encajaban perfectamente. Completaban la Capilla Sixtina, como si siempre hubieran estado ahí. Immaginiamoci uno scenario in cui En aquel tiempo estaban aún construyendo la Basílica de San Pedro. Por eso las ceremonias papales se celebraban aquí, en este lugar maravilloso. En su tiempo, estas piezas revolucionaron el panorama artístico. Rafael se atrevió a hacer tapices que no eran decorativos, sino auténticas obras narrativas. Por eso los tejió el mejor maestro de Flandes, Pieter van Aelst, que utilizó hilos de seda y de lana con pequeñas fibras de oro y de plata para darles brillo. Una obra de arte espectacular que durante una semana convierte a la Capilla Sixtina en la Capilla de Rafael. Durante su homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco invitó a no cerrar el corazón. Recordó que el mensaje de salvación más grande es que Dios ha tenido compasión de nosotros. Quando il cuore si indurisce, si dimentica la grazia della salvezza, si dimentica la gratuità. Il cuore duro porta alle liti, porta alle guerre, porta all'egoismo, porta alla distruzione del fratello.
perché non c'è compassione. Pidió abrir el corazón y no encerrarlos en las ideologías. Dijo que Jesús es la bofetada de toda dureza de corazón. Decir sí quiero es uno de los momentos más importantes en la vida de una persona casada. Sin embargo, existen pocas herramientas que ayudan a prepararse para dar el gran paso. En el año 2015 nació Spoken Bride, una iniciativa que conecta a parejas y organizadores de bodas para preparar todos los detalles del matrimonio en sintonía con la fe católica. Era necesario que los católicos que trabajan en este mundo de las bodas se unieran como una comunidad en un ambiente de trabajo que a veces es muy frívolo y muy materialista. Vi por eso que había que ofrecer un testimonio y una forma de mostrar la belleza, la verdad y la bondad del sacramento del matrimonio en la Iglesia Católica. A veces los novios simplemente tienen el deseo de invitar a los que conocen para celebrar su boda, pero cuando los planificadores de bodas están en el lugar y son capaces de tener la misma visión de los novios y apoyarla desde sus propias habilidades y talentos, se crea una hermosa sinergia que expresa un ambiente en el que se experimenta de forma exponencial la gracia de Dios. La sintonía entre los planificadores y futuros esposos se reforzó a medida de que se aumentan los contactos a través de su blog. Su guía de proveedores ofrece recomendaciones de fotógrafos y diseñadores florales e incluso expertos en planificación familiar natural. Además de ofrecer consejos para la preparación de la boda y recursos de planificación, en su blog explican lo que enseña la Iglesia sobre el matrimonio. Esperamos que estos recursos animen a las novias católicas, que les den apoyo y que también les permitan conocer más para que no se sientan despistadas al planificar su boda y preparar su matrimonio. Spoken Bride es una buena plataforma porque ofrece una comunidad para mujeres de todo el mundo y por eso la posibilidad de compartir sus experiencias. Esta comunidad, nacida con el objetivo de guiar a las parejas hacia Dios en medio de lo complejo que puede significar la planificación de su boda, es capaz de animar a los futuros esposos y a los recién casados a seguir esforzándose en el camino de su fe. El original pabellón metropolitano de Nueva York se transformará a mediados de febrero en un lugar de encuentro para cientos de personas de diferentes culturas, religiones y profesiones. Se llama New York Encounter, Encuentro de Nueva York. Lo promueve desde el 2011 el movimiento Comunión y Liberación y está organizado y dirigido enteramente por voluntarios. Deseaban tener el mismo grado de compromiso con la cultura local, con la realidad que mucha gente está viviendo en Estados Unidos, no solo en Comunión y Liberación, sino en todo el país. El New York Encounter les dio una forma única de comprometerse de manera seria con la sociedad estadounidense. Creo que nace de una sincera curiosidad frente a la realidad. El tema de este año es Cruzando la línea divisoria, que, según Tim, responde a la percepción de división que parece impregnar a Estados Unidos hoy. Donde parece haber división, podría haber muchas más cosas que nos unen. Es difícil ver cuando estás solo, pero cuando estás con amigos, mirando en la misma dirección y con los mismos tipos de deseos, lo hace mucho más fácil. Creo que el encuentro de Nueva York consiste en eso. Se trata de permanecer juntos y ver la vida de una manera seria. A pesar de estar organizado por un movimiento católico, está dirigido a personas de todos los credos y estilos de vida. No creo que nadie venga solo porque esté buscando un evento de la iglesia o algo así. Ni siquiera los católicos vienen por eso. Vienen para un intercambio de ideas sobre muchísimos temas. Afrontará cuestiones que van desde política y la literatura hasta ciencia y arte. El programa de este año presenta al músico Daryl Davis, a la columnista del Washington Post, Christine Emba, al director general de Somos, Mario Paredes, al superviviente del genocidio de Ruanda, Marcel Ubineza, y a muchos otros. También hay actuaciones en vivo, sin las cuales el encuentro de Nueva York no estaría completo. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados,
frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos hermanos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos en nuestra reflexión del libro de Levítico capítulo 26. Estamos leyendo y estamos mirando un poco como una introducción dentro de la estructura. Estamos leyendo aquí el canibalismo por una parte del 27 al 39, la destrucción y el exilio. Estas son las maldiciones ciertamente que están mirando y están reflexionando situaciones que habían pasado también con ellos. No es que la Biblia se está escribiendo de cosas, no sé, caídas del cielo, ¿verdad? Sino que la Biblia se está escribiendo dentro de una historia de salvación, elementos concretos que ellos están viviendo y que están sufriendo. En el 33 dice: los dispersaré entre las naciones y desvainaré la espada detrás de ustedes. Los dispersaré. Está recordando al exilio. Recuerden que esta experiencia del exilio, nosotros al comienzo de nuestros cursos bíblicos, ustedes pueden encontrar toda la colección de nuestros cursos bíblicos Ñandeyara Ñe'e en Facebook. Vayan mirando un poco, fecha por fecha estamos teniendo de todos los días que va apareciendo, ¿verdad? Para que ustedes también puedan entender y puedan ver todo ese proceso que encontramos en la propia Biblia. Ahí nosotros en una oportunidad, en una de nuestras clases, reflexiones, habíamos hablado de esto que aquí encontramos en este versículo 33. Los dispersaré entre las naciones y desvainaré la espada detrás de ustedes. Sobre todo se está refiriendo al exilio que ellos tienen a Babilonia. Cuando ellos van a Babilonia, ciertamente, el la tribu de Judá. También mucho antes hay otros elementos que ustedes pueden ver mejor, la explicación, cómo se va centrando, ¿verdad? Pero esta experiencia del exilio fue una experiencia tan fuerte, tan dolorosa para Israel, para Judá principalmente, que estaba en ese momento Jerusalén siendo exiliada, llevada por Nabucodonosor a Babilonia, ha sufrido tanto, ¿verdad?, este pueblo, que desde ahí ellos comienzan a reflexionar sobre su propio caminar, sobre su propia vida. ¿Verdad? Esa era la pregunta existencial fundamental, ¿se dan cuenta? Que es muy antropológico, es decir, elementos muy del hombre, y desde aquí comienzan a pensar, elaborar y decir: Señor, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Cómo tenemos que afrontar esta situación nueva, verdad? Entonces, al estar ahí en Babilonia, ellos piensan, reflexionan y desde ahí comienzan a proyectarse, ¿verdad? Entonces dice: esto no puede ser así.
Y esta es la grandeza, ¿verdad?, de lo que nosotros encontramos en la Biblia, y es la grandeza de esta reflexión y de esta inspiración que Dios hace en el pueblo, que Dios hace en esta tradición, que Dios hace en esta iglesia, que Dios hace en este cajal, en esta comunidad. Llevas a cuera, ya hay señal de agua, pues va a calcular, va el aico a cuera, va el ñandeña y mejina coada, va el ya por la iba. Y ahí es donde surge toda esta estructura teológica que es espectacular y que nosotros aquí estamos encontrando en este libro, la respuesta a esa situación, ¿verdad?, como ellos se habían encontrado. Y ellos están diciendo justamente que todo esto viene por una acción. Aquí estamos hablando de maldición, ¿se acuerdan? Entonces, dentro de esa teología de la retribución, lo primero que ellos dicen y reconocen, dice, hemos pecado. Nada, vecina. Si ustedes no hacen esto, y entonces ellos se reconocen y dicen, realmente no lo hicimos. Apenas dice entonces, hemos pecado. Es la primera parte de esa estructura teológica de la teología de la retribución. Si ustedes no hacen, si ustedes, pésame menio, si ustedes, comenzaba a hablar, si no me obedecen, ¿verdad? Después, y si a pesar de esto no me obedecen, en el versículo 18, humillaré. El 21, y si me siguen contrariando y rehúsan obedecerme, en el 21, entonces ustedes recibirán castigo, etcétera, etcétera. El 27, y si a pesar de esto ustedes no me obedecen, y continúan contrariándome, y así entonces va siguiendo, ¿verdad? Y después ya viene la consecuencia. Esta escrita, ¿verdad?, esta estructura bíblica aquí de este libro, o por lo menos de este capítulo, dentro de ese pensamiento que nosotros le llamamos la teología de la retribución. En síntesis, nosotros hemos pecado, hemos desobedecido, no le hemos escuchado al Señor. Como consecuencia viene el castigo. Aquí está, aquí te dice la palabra maldición, te dice aquí, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando tanto de castigo dentro de la teología de la retribución, o aquí con esta palabra maldecir, entonces viene también de esa estructura de que el castigo es consecuencia de que nosotros no obedecimos a Dios. Es como decir, mi hijo hace esto, porque ande ya poi pea, hoy cotan de pea. Ande justamente de decir, ande soy el ande rubea, hoy con de rubea. Bueno, mamá me maldijo, papá me maldijo. No, papá ni mamá en ningún momento te maldijo. Ellos sí que te dieron bendición, porque la bendición es eso, decir bien. Pea la ya ponen así, me peo toda la guataba en esa pecha. ¿Verdad? Ahora, ¿quién es el que no le hace caso a su mamá y a su papá? ¿Quién es el que no le hace caso a Dios? A las reglas, a los mandamientos. Entonces, ni la ya calcula, déjala ya en dumio, en bareía, llevas ahí de Dios te va a maldecir, Dios te va esto, aquello. Ciertamente que Dios, pero ¿cómo? A través de tus propias acciones, Porque Dios ya te bendijo con la vida. Dios ya te bendijo con todo. Esto es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Entonces toda esta expresión es para hacernos entender, ciertamente, en este capítulo. Continúo y digo nada más para que no nos quedemos un poco en el aire, porque después los dos elementos siguientes de esa teología de la retribución, no se olviden, después de que hemos pecado, somos conscientes que nosotros hicimos mal entonces las cosas, viene, entre comillas, el castigo o esta maldición, que es consecuencia de nuestra propia acción, de nuestro accionar. Después viene un elemento en la teología de la retribución excelente que se llama justamente el arrepentimiento. Esto te llama, te exige, te pide, ¿verdad?, un cambio, te pide un cambio. Y ese cambio es lo que nosotros le estamos llamando entonces aquí el caminar, el pedir al Señor la gracia y la fuerza para poder arrepentirnos, poder cambiar, para que esas consecuencias del bien tengan su influencia sobre mí en función de mi comunidad. Y después termina, ¿verdad?, con la retribución, es decir, Dios que restaura nuestra propia vida. Y eso es lo que te está diciendo aquí. Yo, dice, si ustedes continúan de esa manera, vendría a ser la maldición o el castigo. Los voy a dispersar entre las naciones
desenvainaré la espada detrás de ustedes, ¿viste? Todo es castigo, 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 sufrimiento. Cuando nosotros no entendemos nuestro camino y no entendemos lo que el Señor nos pide. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Puedes ver todo mi ser, el anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, eres todo para mí. Eres todo para mí. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Todo para mí, oh, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe. Estamos en este camino de siempre de conocer, más aún como nuestros obispos del Paraguay en este año nos invitan a centrarnos en el año de la palabra, en el año de la Biblia, conocer, pero conocer desde los fundamentos, ¿verdad? Conocer desde las raíces. Y entonces ya la parilla y cuando ya le minte pea, entonces se más o menos interpretar, pea equivocado. Hay que saber la historia, hay que ver el contexto histórico, de dónde viene. Porque si no, este libro también nosotros lo podemos tomar como muchas otras sectas, religiones, etc. Lo toma como una cuestión mágica. ¿Por qué dice? ¿Por qué está escrito? ¿Por qué así? Una cosa mágica. ¿Por qué dice? No, no hay nada por qué. Sino que lo que está escrito aquí verdaderamente es porque una comunidad ha reflexionado, se ha encontrado con Dios, un encuentro personal con Dios. Y ahora nos deja por escrito para que nosotros podamos reinterpretar, entender, saber ese contexto histórico, esa realidad humana profunda, y entonces se nos presenta como esa respuesta, ¿verdad? De Dios. No como una cuestión mágica, sino como un camino, como un esfuerzo y como una lucha. Una vez que ñandeyaro esa pepena, peñaneñe aje la gente, peñane apetun, hoy que peñane apetebe peñandeyarañe, ciertamente que después nosotros vamos a dar pasos concretos. La conversión siempre, cuando le encontramos a Dios, siempre nos pide, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que caminar? ¿Cómo tengo que llevar ese proceso de conversión? ¿En función de quién tengo que seguir, Señor? Es muy lindo y es elemental. Bueno, seguimos entonces nosotros aquí mirando un poco lo que nos está diciendo el libro del Levítico. Fíjense en ese versículo 33 mismo, cómo continúa, que decíamos que aquí entra todo el elemento del canibalismo, la destrucción, el exilio. Aquí estamos entrando en el exilio como tal. Así el país, dice, se convertirá en un desierto y sus ciudades en ruinas. Durante todo el tiempo en que esté, ¿verdad?, será desolada esa ciudad. Mientras ustedes vivan en el país de sus enemigos, la tierra pagará los años sabáticos que adeuda. En todo el tiempo de la desolación, ella observará por fin el descanso que no observó en sus años sabáticos, ¿viste? Como consecuencia. Debemos descansar y hinagri, nepenay veñan de yara, de desobedece yupe, ana ave, pea y cotandereje. Cuando ustedes la habitaban, no le hicieron el descanso sabático. A los sobrevivientes los llenaré de pánico en la tierra de sus enemigos.
el ruido que produce una hoja al caer los ahuyentará. Imagínense entonces, cuando no tenemos la paz y la gracia de Dios. Aquí te dice, hasta cuando cae una hoja, hasta eso te va a dar miedo, Perhendú, el ruido de esa hojita, ¿verdad? Ya estás psicológicamente entonces totalmente perturbado, dice Ubehine. Huirán como quien huye de la espada y caerán aunque nadie los persiga. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! La falta de paz, la falta de Dios, la falta de serenidad. Nuestra conciencia nos lee, ¿verdad? Y nos hace entender que estamos mal. Sin ser perseguidos, se atropellarán unos a otros como si tuvieran delante una espada. Ustedes no podrán sostenerse en pie delante de sus adversarios, sino que perecerán ante las naciones y se los tragará la tierra de sus enemigos. Sigue insistiendo, ¿verdad? Sigue insistiendo, sigue poniendo aquí, como decimos, más leña al fuego de una situación ya negativa. Por eso dice 7 veces. 7 veces quiere decir, cuanto más entramos en las dificultades y cuanto más entramos en el pecado, es así, como que te va comiendo, ¿verdad? Te va haciendo todo lo negativo en este sentido. Y aquellos que sobrevivan aún se consumirán en la tierra de sus enemigos a causa de sus propias culpas y también a causa de las culpas de sus padres. Entonces confesarán las culpas que ellos y sus padres cometieron por haberme sido infieles y sobre todo por haberse puesto contra mí, ¿viste? Haberse puesto contra mí, ahora el Señor nos dice muy bien, ¿verdad? Pero yo también me pondré contra ellos y los llevaré al país de sus enemigos. Este es el exilio que habíamos dicho, que es consecuencia de el no vivir la unidad. El exilio que ellos fueron llevados a Egipto, ¿verdad? ¿A qué se debía? Y justamente, a Babilonia, ¿a qué se debía? Son llevados a Babilonia porque no había unidad entre ellos. Cada uno apuntaba, según sus ideas, a sus propios intereses, salvar sus propios intereses. Jeremías es el que actúa en ese tiempo y Jeremías es condenado varias veces, tirado al pozo. ¿Por qué? Porque no es aceptado. Él dice, tenemos que hablar, querido rey, pero viste, los otros que no querían perder sus intereses, preferían tirar, por decir así, o empujar al ejército, a los soldados, a pelear contra los soldados de Nabucodonosor, que al final de cuentas ciertamente salen derrotados. Es como pelear hoy Estados Unidos contra Paraguay, ¿verdad? Paraguay que le declara la guerra a Estados Unidos, pero estamos todos locos, ¿verdad? O sea, y eso es lo que estaban haciendo. ¿Pero por qué? Y porque habían intereses mezquinos en estas personas que estaban al frente, ¿verdad? Comenzando con el rey y todos sus consejeros. Vamos a luchar, vamos a procurar. Jerusalén, de cierta manera, en ese momento era una ciudad fuerte, ¿verdad? Jerusalén tenía las murallas muy fuertes, pero un ejército como el de Nabucodonosor, a pesar de que estuvo 1 año y 6 meses, 1 año y 6 meses, un 19 de julio del 586, Nabucodonosor llega a abrir un boquete, dice Jeremías, en las murallas de Jerusalén, con una distracción de los soldados, etcétera, del ejército. Pues ya acá vimos hoy, ¿verdad? 1 año y 6 meses ahí encerrados. Ellos vivían dentro de la ciudad, mientras el ejército de Nabucodonosor alrededor, queriendo atacar y buscando el momento oportuno para invadir esta ciudad que estaba muy bien fortificada, muy bien fortificada. Pero para un ejército como el de Nabucodonosor no había ciudad muy bien fortificada, a pesar de que le llevó un poco de tiempo, 1 año y 6 meses. Pero fíjense, así también en otros lugares, en tiempos de los romanos, si nosotros queremos recordar el famoso Masada. Es una cosa para mirar, ¿verdad? Una cosa para ver. Ciertamente de ahí algunos lo dignifican, ¿verdad? A Israel como tal, al ejército, ¿verdad? Como tal, un aguante de 2 años prácticamente contra los romanos allá arriba, edificados. También ellos podían todo, pero hasta que llega un momento en el cual ya no se aguanta, ¿verdad? Y entonces invade, entra el ejército romano también. Más o menos son medio paralelos que podemos mirar. Pero lo que aquí nosotros queremos decir es que para el Señor no hay, ¿verdad? No hay posibilidad de escape en este sentido.
Cuando el Señor llega, llega. Y la destrucción que nosotros armamos para nuestra propia vida, la armamos nosotros. Son consecuencias de nuestras acciones. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Mi corazón quiere alabarte. Mi corazón quiere adorarte. Mi corazón quiere alabarte. Mi corazón quiere adorarte. Cristo reina. Cristo reina. Cristo reina. Con poder. Cristo reina. Cristo reina. Cristo reina. Con poder. Mi corazón quiere alabarte. Mi corazón quiere adorarte. Mi corazón quiere alabarte. Mi corazón quiere adorarte. Cristo reina. Cristo reina. Cristo reina. Con poder. Cristo reina. Cristo reina. Cristo reina. Con poder. Cristo reina. Cristo reina. Cristo reina. Con poder. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla.
Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos hermanos, estamos con Ñande Yarañez, estamos hablando del libro del Levítico, de situaciones así bien concretas. Recién estábamos haciendo como un paréntesis para comprender mejor, ¿verdad?, lo que aquí también hay detrás y cómo se nos está presentando la palabra de Dios. Una lectura muy histórica, es decir, una lectura religiosa desde Dios, como lo entendemos, pero la pregunta existencial, la pregunta es ¿por qué nos encontramos en esta situación? ¿Qué es lo que verdaderamente está pasando? Bueno, y así ellos van respondiendo, ¿verdad?, a esto. Imagínense cómo hasta por una hojita que va cayendo nos asustamos porque ya estamos totalmente tan sensibilizados con esta situación del mal, de la persecución en nuestra propia vida. Nos volvemos paranoicos prácticamente con el pecado. Miren que esto es importante reflexionar, queridos hermanos. Nos volvemos paranoicos con el pecado. Y aquí dice, ustedes serán perseguidos, se atropellarán unos a otros como si tuvieran delante una espada de sus adversarios. Perecerán entre las naciones, se los tragará la tierra. Y aquellos que sobrevivan a causa de sus propias culpas, también a causa de las culpas de sus padres, entonces confesarán sus culpas que ellos y sus padres cometieron por haberme sido infieles y sobre todo por haberse puesto contra mí. Entonces, de la reyesa cuare, yesa pea, pere sufrir ojina, vendera sin ojina, reyesa guauba vende, había sido Dios existe, había sido Dios, yo qué. O tal vez no decimos eso, porque la gran mayoría, todos decimos que Dios existe, todos estamos al final de cuentas con la idea de que Dios existe. El problema es más bien, en todo caso, cuando estamos hablando aquí de la infidelidad y del pecado, es que cuando nosotros nos encontramos en situaciones muy adversas, muy complicadas, parece que ahí donde las papas queman, las papas queman. ¿Qué es lo que pasa? Ya caipá lleva a Pepe, entonces ¿qué hice? ¿En qué estoy metido? ¿En qué pecado estoy metido? Y dice el Señor en el 41, pero yo también me pondré contra ellos y los llevaré al país de sus enemigos. Los llevaré también al país de sus enemigos. Ahora, desde este momento, lo que el Señor propone para Israel va a ser el del restaurar esta partecita, es decir, que no quiere quedar simplemente en la parte negativa. Y entonces ya cañan de atención, pega la maldición, pero maldición como consecuencia de tus propias acciones. Pero bendiga tú ñande ya puta ñande mañana ya yesa peana ña tenon de avena allá eshana va peñan de yara
ome eñandebe, omoi peñande powube ayepa, ñañe ba ella boana, opepe ñande ñañe prende y miana ese. Upepe ñande ñande pollaya, na peñande yara gracia de ya haisha. Y desde ahí comenzar a pensar en este camino de restauración. Por eso le estaba diciendo que aquí encontramos elementos fundamentales y lindos de esta teología. Es una escritura de un escritor, valga la redundancia, el escritor se nota que es deuteronomista. Y entonces hace estos pasos esenciales de su teología que nos va presentando. Así se humillará su corazón incircunciso y pagarán sus culpas. Yo me acordaré de mi alianza con Jacob, Isaac, Abraham, y me acordaré de la tierra. Pero antes, la tierra quedará abandonada y pagará los años sabáticos que adeuda, mientras esté desolada por la ausencia de ellos. Y también ellos pagarán sus culpas, ya que despreciaron mis leyes y sintieron una aversión contra mis preceptos. Pero aún, entonces, cuando estén en la tierra de sus enemigos, yo no los rechazaré ni sentiré aversión por ellos, hasta el punto de aniquilarlos y de anular mi alianza con ellos. Aquí entonces parece que hay una vuelta de tortilla ya, ¿verdad? De esa situación difícil, de esa situación de engaño, ahora nosotros estamos encontrando esta otra situación, ¿verdad? Que es esa de buscar y procurar realmente lo positivo, ¿verdad? El cómo Dios está actuando en forma positiva, o sea, dándonos de nuevo su gracia, porque toda la acción, tanto positiva como negativa, ¿de quién dependía? Dependía de nosotros, de nuestra reacción, de nuestra forma de actuar. Y bueno, me acordaré en favor de ellos de la alianza que establecí con sus antepasados, con los que hice salir de Egipto, a la vista de las naciones para ser su Dios, yo el Señor. Y termina ahí con esa restauración. Esta es la restauración de la alianza. Y entonces la fórmula sumarial o de cierre, dice este versículo 46. Cierre, sumarial. Estos son los preceptos, las leyes y las instrucciones que el Señor estableció entre Él y los israelitas sobre la montaña del Sinaí por intermedio de Moisés. Porque era un encuentro del Señor también personalmente con Moisés. Y en este encuentro personal de Moisés con el Señor es que nosotros fuimos reflexionando tantos lindos elementos. Pero no se olviden lo elemental, lo fundamental que aquí el autor sagrado nos presenta y nos dice es este verdadero deseo y que es muy importante para que nosotros encontremos ese camino en nuestra propia realización. La realización que lo hacemos dentro de nuestra comunidad. Estos son los preceptos, estas son las leyes y las instrucciones que el Señor estableció entre Él y los israelitas. Él y los israelitas. Es decir, no es que yo nomás te estoy hablando, es el autor sagrado. No. Este es el elemento fundamental desde esa reflexión profunda que Dios nos pide a nosotros. De esa reflexión profunda que Dios nos pide a nosotros, ahora nosotros ofrecemos, ahora nosotros nos comprometemos, ahora nosotros damos ese paso. Y así, queridos amigos, estamos concluyendo por el día de hoy Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñandeyarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por